Ok. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a mi profesor, el maestrísimo Álvaro Vitrán. Muchas gracias por aceptar la invitación de esta pequeña plática sobre su maestro, Janos Starker. ¿Cómo está, maestro? Bien, encantado de estar aquí con uno de mis alumnos favoritos y hablando de mi maestro favorito. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Muchas gracias por la flor. Eh, bueno, como usted sabe, la idea de este video es platicar un poco sobre usted, platicar sobre su relación con Janos Starker y supongo que el motivo principal del video es que usted nos pueda platicar cuál es la escuela de Starker, cuál era su filosofía, por qué es reconocido como uno de los mejores chelistas del siglo XX, digamos como una pequeña descripción del gran chelista Janos Starker. Entonces, empezamos con las preguntas. Adelante, claro Perfecto. que sí. Entonces, ¿cómo lo conoció o cuándo lo conoció? Yo la primera vez que lo vi fue una vez que fue a México a tocar el concierto de Saint-Saëns con la Sinfónica Nacional. Si mal no recuerdo, fue en 1975. Ahí solo me acerqué a él con el programa y una pluma y le pedí un autógrafo Ya. y me miró y casi con su mirada casi me muero de susto porque tenía una mirada tan profunda Ujú. y esa mirada me marcó para siempre. Yo dije, con este señor quiero estudiar yo algún día. Increíble. Entonces, digamos, usted estaba niño cuando lo vio con la orquesta. Bueno, tenía 14, 15 años. Ya, sí, Ujú. chavo. Sí, cómo no. Ya. Y digamos, ¿cuándo se fue a estudiar con él? O sea, ¿a los Eso cuántos años? fue muy extraño porque estábamos de vacaciones con mis papás y mis hermanos, mi mamá en Miami en diciembre, íbamos a pasar Año Nuevo ahí. Ajá. Y mi hermano Aarón y yo estábamos muy aburridos y dijimos, ¿qué tal si vamos a audicionar a Indiana? Porque allá está Janos Starker. What? Y así, sin mayor preparación, traíamos el cello y el violín, pero agarramos el tren desde Miami y, Uy, pero esos son horas y horas horas. y horas. Pasamos Año Nuevo en el tren con puros adolescentes borrachos cantando Ujú. y de repente llegamos a Bloomington y estaba todo nevado. Nosotros veníamos de Miami así con camisita corta, imagínate, 1 de enero, Ya. un frío, estaba todo cerrado, la estación de tren no había nadie y llamamos a mi papá, ay, ¿qué hacemos? Aquí está todo cerrado. Ujú. Y mi mamá dijo, allá en Indiana hay un profesor de composición que se llama Juan Orrego Salas, chileno, que me conoció en Chile. ¿Por qué Ujú. no le hablan por teléfono y le explican su situación? Ok. Y lo llamamos y dijo Orrego, ¿pero qué están haciendo aquí? Está todo cerrado, no sé qué. No, es que venimos a audicionar. Ajá. A ver, muchachitos, a ver, voy a hacer unas llamadas a ver qué puedo hacer. Claro. Entonces ahí nos metimos al Motel Six, mi hermano y yo, que para eso sí nos alcanzaba porque en aquel entonces costaba $6, por eso se llamaba así. Y al rato hablamos con Orrego Salas y dijo, mire, les conseguí un par de maestros que los van a escuchar mañana, les van a abrir la escuela especialmente y les van a escuchar. Órale. Ujú. Órale. Entonces nos pusimos, Aarón y yo, a estudiar ahí los dos juntos en el mismo cuarto del hotel. A la mañana siguiente nos presentamos, estaba Orrego Salas en la puerta, nos abren, nos acompañan, entramos a un salón y estaba Janos Starker ahí. Janos Starker y otro profesor que yo no sabía quién era. Yo no lo podía creer. Y bueno, y tocamos, yo toqué el concierto de Saint-Saëns, la segunda suite de Bach, Ajá. y nos dijeron, bueno, muchas gracias, ya escucharán de nosotros. Ok. Y bueno, y al rato, un par de meses después, nos dijeron que ya estábamos aceptados. Increíble. Increíble. Pero cuando llegué ya para las clases en agosto, le fui a tocar la puerta a Janos Starker y le Ujú. dije, maestro, yo toqué para usted en 1 de enero. Me dice, ay, tú eres el loco que llegó, no sé qué. Me dice, pero yo ya no tengo espacio. A mí, para estudiar conmigo hay que reservar por muchos años de anticipación. Claro. Me dice, pero te puedo escuchar 5 minutos mañana en la mañana. Ok. Bueno, entonces esa noche me la pasé estudiando como loco el estudio número 12 de Popper. Ajá. Y entonces a la mañana siguiente fui, toqué el estudio de 12 de Popper así rápido, lo mejor que pude. Y me dice, casualmente me acaba de cancelar un alumno, así que
estás aceptado. Órale. Y así fue como llegué a su clase. Increíble. No, pues muy bien. ¿Y cuánto tiempo estudió con él? 3 años y medio. Ya. Sí, no estuve los 4 años porque no estaba yo haciendo la licenciatura, no tenía el dinero para pagarla. Yo Claro, era un claro. special student, solamente tomaba clases de cello y a cambio de eso tenía que tocar en la orquesta y hacer música de cámara, Claro, básicamente. claro. Y digamos, cómo fue de haber llegado al nivel que haya tenido de cuando empezó a tomar clase? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, yo he visto los videos de usted cuando regresó, ella era un chelista hecho y derecho, digamos. Entonces, a mí me interesa mucho saber cómo fue la curva y el aprendizaje y la experiencia de estar todas las semanas enfrente de Starker. Claro, básicamente lo que yo siento que aprendí con él es a entender lo que estaba haciendo Ujú, y cómo hacerlo, ¿no? Yo siento que Starker era una especie de doctor, que ujú. después de cada clase salías tú con un diagnóstico y una receta médica, ¿no? Ah, ajá. Eso me pareció muy interesante porque yo empecé el cello desde chico, desde niño, y la verdad es que tenía facilidad y desde niño tocaba bastante, pero no tenía idea cómo lo estaba haciendo. Ujú. Entonces yo creo que para mí Starker fue alguien que me explicó la mecánica del cello sobre todo. Yo aprendí mucho más de él técnica que musicalmente, yo Ya, pienso. ya. Y al principio, ¿cómo fue? O sea, tenemos que cambiar esto y esto, o tú no sabes tocar, o cuerdas sueltas. ¿Cómo es el mero principio con alguien así? Bueno, el mero principio nunca se me va a olvidar porque mi clase era a las 9 de la mañana Ujú, y llegué al 5 para las 9, sí. toqué la puerta, no me abría nadie, volví a tocar nada, abrí la puerta y estaba Starker sentado en su escritorio escribiendo. Yo me quedé parado así en la puerta, ni me volteó a ver. Dije, bueno, entré, Ujú, saqué el cello, afiné, me senté. El reloj estaba ahí atrás suyo, todavía faltaban 3 minutos para las 9 y Starker no había volteado ni a saludarme ni a mirarme. ya, Bueno, esos 3 minutos en silencio, así con Starker sentado al lado mío y yo con el cello ahí, fue de unos nervios terribles. ujú, A las 9 en punto, volteé y me dice, Good morning. ya. Ya para entonces yo ya estaba destrozado, unos nervios. La Ya, primera clase me acuerdo que toqué el primer solo del doble de Brahms que yo estaba estudiando con mi hermano. ujú, Acaba el primer solo y me dice Starker, está desafinado, no es musical, rítmicamente no está coherente. Y en inglés me dice, in other words, it stinks. Go home and practice. Esa fue mi primera clase de 15 minutos. ya, Ya me di cuenta a qué me estaba enfrentando. claro, Llegué en los años en que Starker estaba en su etapa más dura con ya, los alumnos. ya, Dicen que después cambió, pero no tuve el privilegio de verlo. ya. Bueno, es que hay unas historias serias, ¿no? O sea, digamos, todavía pertenecía a esos maestros de la vieja, muy vieja guardia que Así no se es, guardaban nada, ¿no? así es. Y ya después de un año, año y medio, si veía que aguantabas y que seguías adelante, te empezaba a agarrar más cariño. Ah, ya. Y había mucha deserción al principio. Sí había, muchas salían llorando, vi a varias niñas salir llorando de su clase. Ya, ya. Y digamos, ¿cómo tenía un método por el cual pasar? Método tal vez no es la palabra, pero tenía digamos, cierta lista de repertorio o de ejercicios que hacía pasar a todos los alumnos, o digamos, era muy afinado a los problemas de cada quien, o cuál era digamos, creo que estoy interesado en cómo balanceaba, digamos, la técnica con la cantidad de repertorio que uno tenía que tocar, por ejemplo. Sí, yo siento que él adaptaba mucho el repertorio a lo que el alumno necesitaba en ese momento. Ujú, Y eso es algo que yo aprendí. Eh, Muchos maestros tienen muy estructurado, demasiado estructurado un programa de estudio en la cabeza y a todos ujú, los hacen pasar por los mismos estudios, pero claro, yo siento que hay que dosificarlos como si fueran medicinas. A ti te hace falta Popper 6, a ti te hace ajá, falta Duport número 1, claro, etcétera, ¿no?
Yo siento que él era un poquito de esa escuela, a cada quien le iba dando lo que necesitaba, eso me pareció muy interesante. Pero habían algunos ejercicios, sobre todo de su método, que eran básicos, como sobre todo este, que es el más famoso, el de... que todo el mundo conoce y que ese a todos nos hizo estudiarlo y entenderlo. Ya veo, ya veo. ¿Y cómo era en términos de, los obligaba a tocar escalas? ¿O eso No, era algo como fíjate, responsabilidad personal? O... exacto, fíjate que jamás toqué una escala para Starker, jamás escuché a nadie tocando una escala para Starker. Y la vez que alguien le preguntó que qué opinaba del estudio de las escalas, Starker dijo algo que me pareció muy relevante. Dijo, para mí las escalas son para revisar si la técnica va bien, pero para construir la técnica son las doble cuerdas. Entonces por eso el libro del método organizado para tocar está lleno de puras dobles cuerdas, ¿no? Sí, así es, y yo me lo trabajé enterito con su asistente, Gary Hoffman, que hoy en día es un gran chelista. Ya. Y sí, yo, claro que estudio escalas, pero, y claro que le pido a mis alumnos que las estudien, pero no las reviso, no me paso 20 minutos de cada clase revisando escalas y arpegios como otras personas, como otros maestros. Yo siento que eso es trabajo que hay que hacer en casa. De vez en cuando reviso alguna escala para ver si lo están haciendo bien, pero siento que muchos alumnos pierden demasiado tiempo estudiando escalas sin saber para qué. Claro. Cuando te pones a estudiar una escala, tienes que decir, ok, ahora la voy a estudiar para revisar mis cambios de posición, ahora la voy a estudiar para revisar el arco, ahora para el sonido, ahora para la velocidad. Siempre tienes que tener algún propósito. No creas que porque estudias escala ya la hiciste. Tienes Claro. que estudiarlo con inteligencia y eso falta muchísimo. Ya veo, ya veo. Y digamos, pasando un poquito más al lado técnico o histórico de él, o sea, todos están de acuerdo que Stark era uno de los mejores o tal vez el mejor chelista del siglo XX. ¿Por qué? Yo siento que hubieron dos chelistas del siglo XX que superaron a todos los demás. Uno fue Stark y otro fue Feuermann. Claro, pero Feuermann murió temprano, ¿no? Murió muy joven, pero Claro. a la única persona de quien oí hablar con enorme admiración a Starker fue de Feuermann. ¿Se conocieron? Creo que no, la verdad no lo sé, creo que no, porque si no lo sabríamos, pero Starker lo admiraba muchísimo. Yo pienso que hoy en día el nivel del cello ha subido tanto en el mundo Claro. que no te digo que hayan mejores chelistas que Starker que abunden, pero es que antes había, no sé, 5 o 10 chelistas que tenían un nivel extraordinario. Fournier, Tortelier, Starker, Rostropovich, yo llamaba un poco más joven. Pero hoy en día hay 20, 30 chelistas impresionantes. Yo de repente en internet veo a alguien tocando la sonata de Kodály Opus 8 con un virtuosismo impresionante y ni siquiera sé quién es, nunca he visto su nombre. Antes no sucedía eso. Claro. Entonces, digamos, podríamos decir que fue uno de los primeros en llegar a ese límite técnico, digamos, o sea, en superar cierta barrera que teníamos los chelistas. Sí, y él atribuía eso a Casals. Él decía que Casals nos mostró el camino. Ya veo. Y yo diría que Stark nos mostró el camino para seguir de ahí para arriba. Él mismo decía que le impresionaba cómo había subido el nivel de los chelistas en los últimos años de su vida. Dice, voy a tener que empezar a enseñar cosas malas porque si no me voy a quedar sin trabajo, decía en tono de broma. Porque un poco la diferencia que siento de Starker con otros chelistas muy famosos es que él fue de los pocos en poder articular de manera clara cuáles eran los principios que él usaba para tocar, ¿no? O sea, lo que voy es, por ejemplo, recientemente leí el libro de Casals, de pláticas de Casals con David Bloom, me parece. Y el libro es un libro precioso, lleno de filosofía, lleno de ideas y de música y de... No te dice cómo tocar. O sea, digamos, muy lindo, muy motivador, muy filosófico, pero siento que no es fácil
incluso entre los grandes, digamos, encontrar las ideas destiladas de cómo funciona, ¿no? Tienes razón. Yo creo que eso fue una de las grandes diferencias de Starker, porque yo tuve el privilegio de asistir a clases maestras con maestros como Tortelier, Fournier, Maurice Gendron, y te hablaban mucho de música, pero muy poco de técnica. Ya veo. Y Starker no, Starker tenía muy estudiado los problemas de la mano derecha y de la mano izquierda y tenía ideas muy concisas al respecto. Y sí, yo creo que sí, esa fue una de sus grandes aportaciones. Y digamos, digamos, no tan extendido, pero ¿qué nos podría decir sobre cuál es uno de los principios básicos de cómo pensaba en cuanto a resolver problemas en el cello? O sea, ¿cuál es el proceso básico, digamos? Digamos, te voy a decir un par de ideas de la mano izquierda y otras de la mano derecha. Claro. En la mano izquierda él insistía mucho en el ángulo de la mano, que Ujú, tiene que ser un ángulo de 45 grados, no un ángulo de 90 grados. ujú, ¿Por qué? Porque cuando uno toca en posiciones agudas, en posiciones de pulgar, tienes que poner la mano así, obviamente. claro. Y él quería que el mismo ángulo se respetara en todo el diapasón para poder tener fluidez, no tocar así aquí, luego así aquí y así. Es Claro. eso. La otra, independencia de los dedos, no dejar dedos pegados. Si estás tocando con el tercer dedo, no apretar el segundo y el primero. Ujú, Los puedes tener sobre la cuerda si quieres, pero no estarlos apretando para tener mayor agilidad. ujú, Y por último te voy a mencionar anticipar siempre con el codo, con un movimiento circular, los cambios de posición, que no sean movimientos duros sin preparación. Siempre anticipar los movimientos. Tal vez serían una de sus ideas básicas de ya. la mano izquierda. En cuanto a la mano derecha, él decía que teníamos que pensar en el arco del talón al medio, mueves todo el brazo. Ujú, Y del medio a la punta abres el antebrazo. Básicamente eso sucede con el brazo. Con la mano, a medida que vas avanzando, vas rotando hacia el primer dedo. ujú, De manera que en la punta el primer dedo es el dedo principal. claro, ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo el peso del brazo, no hace falta apretar con la mano. claro, Pero a medida que el peso del brazo se aleja del violonchelo, tenemos que compensar ejerciendo presión con el primer dedo. claro. Tal vez podría resumir en estas ideas un poquito. Y cómo era, digamos, siento que a veces, ¿no? Dando clase o tomando clase, hay problemas obvios que uno puede ver, ¿no? Pero digamos, algo que encuentro en las entrevistas y en las masterclass es que parece que él tenía ojo como mágico para saber, ¿estás tenso aquí o estás tenso allá? ¿Cómo cree que eso haya sido una habilidad, por decirlo de algún modo, como extraordinaria, que era alguien que nació con eso? ¿O cómo puede uno empezar a desarrollar como instrumentista y como maestro esa capacidad de... No, o sea, digamos, mm, casi cualquiera puede decir cuando hay problemas obvios, ¿no? Digamos, hay cosas que son muy claras que algo no está funcionando. Pero una vez que pasa a uno cierto nivel, uno puede estar lleno de tensiones chiquitas, cosas no obvias, cosas acumulándose. Siento que esa parte no es fácil ni para maestros ni para ejecutantes, digamos. Entonces, ¿hay alguna cosa que recuerde de él que era, o tal vez era una habilidad especial, digamos? Sí, yo creo que es una combinación de varios factores. Primero, el hecho de que es una persona, él era muy analítico, ¿no? Como te lo he dicho, tenía la técnica muy resuelta. Y segundo, eh, los años de experiencia. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo hoy en día, que ya llevo 40 años dando clases, Ujú, detecto con mucha más rapidez los problemas de los alumnos que hace 20 años. ya Y te veo, va a suceder a ti también. ya veo. Te vas dando cuenta inmediatamente. Pequeños tics, pequeños movimientos del hombro, pequeños movimientos del cuello, te van dando señales por dónde está el problema. Vas a ver que tú mismo lo vas a lograr. Si eres una persona analítica, Ya yo veo. sé que lo eres. Entonces, combinando estas dos virtudes, el tiempo con la capacidad de análisis, vas a ver que te va a pasar a ti también. Muy bien. Bueno, esperemos, esperemos que eso suceda en algún momento. Eh,
Otra pregunta es, ¿cómo platicaba? O sea, digamos, tengo entendido que entonces le daba gran importancia a explicar la técnica, explicar el proceso, cuáles son los principios físicos, cómo estudiar. Digamos, estoy interesado en cómo empezaba a juntar la parte musical o del estilo. O sea, lo digo porque es muy claro, ¿cómo decirlo? Starker tiene un estilo muy refinado. Rara vez alguien se puede quejar de cómo hace algo. O sea, digamos, hay gente que tiene un estilo muy personal, muy emotivo, muy emocional, que tal vez es un poco una apuesta a quien le gusta y a quien lo odia por lo mismo, por el tipo de expresión que hace. Starker siento que es uno de esos que es muy elegante todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es? O sea, digamos, esos eran los principios técnicos. ¿Hay algún tipo de, digamos, esto es una plática rápida, pero de principio musical que refleje esta elegancia y eficiencia y de transmisión de las ideas musicales? Tal vez una cosa que insistía mucho es que articularas, que tocaras así como si estuvieras hablando, así, y no Ya. como si estuvieras hablando así. Ujú. Incluso cuando hablabas así te decía, habla bien, expresa, articula, separa tus frases, Ya, respira. ya, Y su manera de tocar tiene mucho que ver con eso, con la claridad de articulación, con la respiración entre frases. Ahora, también es cierto que a mucha gente que le parece a Stark era un músico frío sí, o, sí, eso también es cierto, pero o que no tiene suficiente intensidad, o sea, para gustos ya ves, digo, yo estoy bastante de acuerdo contigo en lo que dices, sobre todo en ese disco que tienes atrás que es absolutamente insuperable. claro. Pero hay mucha gente que opina que su concierto de Schumann o su concierto de Borjak, no sé, no les parece tan intenso como debería serlo o como es el de Rostropovich, por decir algo, ¿no? Entonces, en gusto se rompen géneros, como Ya, dicen. claro. Claro, me recuerda un poco la anécdota de Starker con Aldo Parisot, de que estaban peleando sobre cómo tocar Bach. Y creo que Starker le pregunta a Aldo Parisot, es que ¿por qué tocas tan libre? Y el otro le contesta, ¿tú por qué tocas tan serio? O algo así. No recuerdo las palabras automáticas, pero esa fue la pelea y los dos dijeron, ah, bueno, está bien. Sí, 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 no. eh, ahí sí, como dices tú, cosas de gustos. Ya. Y digamos, justo, o sea, digamos, con este punto de que hay gente que le criticaba ciertas cosas. Por ejemplo, me puse a leer las reseñas del New York Times de los 50, 60, 70, o sea, antes de la entrevista. Y bueno, muchas de ellas hablan increíble de él. Algunas de las críticas que encontré, que como chelista un poco se me hacen ridículas, es, por ejemplo, alguien se estaba quejando de que en la grabación de no sé qué disco se podían escuchar el tapping de los dedos. Es como, ¿qué Absurdo. esperas? ¿No? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Es parte de lo que se hace, pues. Entonces, digamos, había un par de críticas un poco sonsas, pero, por ejemplo, el tema famoso de que hay gente que se queja de que su sonido no era tan grande, digamos, nosotros que no lo pudimos escuchar en vivo, ¿cuál es, digamos, cómo describiría, digamos, su sonido en una sala grande, en condiciones reales, no de grabación, digamos? Muy interesante tu pregunta, muy interesante, porque en realidad tenía un sonido bastante pequeño, es Ujú. verdad, es verdad. Eh, y lo hacía seguramente porque le gustaba, pero también porque eso le permitía tener una gran, gran flexibilidad en el arco, Ya veo. que muchas veces me ha pasado a mí o me pasaba antes, sobre todo cuando era más joven y más impetuoso, cuando tocaba un concierto, no sé, Borja, que eso, o sobre todo Lalo, que es un concierto muy Claro, largo que sucede casi siempre en un registro medio. Con la claro, orquesta llegas al último movimiento y estás hecho pomada. claro. Entonces él jamás forzaba el sonido. A veces se oía poco, es verdad. Ya Pero veo. si se oía poco, culpaban al director de la orquesta que lo estaba tapando. Pero por otra parte, su afinación era tan impecable que los armónicos del cello estaban siempre estimulados y estaban siempre sonando. Ya veo. Entonces, eso compensaba tal vez por la falta de presión que ejercía en el arco.
Pero Bueno, sí, sí. no sé si sea el mismo fenómeno, pero a mí me sorprendió mucho cuando escuché a Santiago Cañón en un teatro en Puebla, me parece. Un teatro no hecho para música de este estilo. Eh, y fue un fenómeno muy extraño. No sentía que tuviese un sonido gigantesco, pero hay algo que está tan centrado, tan medido, que se puede escuchar en todos lados de la sala. Eso es algo que no me, digamos, no sé si sea un fenómeno parecido, pero es Sí, algo que no lo había describes. escuchado. Lo describes tal cual, tal cual. Mm, Y yo creo que tiene que ver con la afinación. ya veo. Cómo está siempre vibrando el cello por simpatía. ¿Cómo enseñaba afinación? ¿Era como just intonation todo el tiempo? O sea, como escuchar respecto a la tonalidad, o cuál era la filosofía para enseñar afinación. Bueno, él decía que si te decían estás afinado o estás desafinado, la primera pregunta es con respecto a qué. Claro, 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 Entonces, si estás tocando con un piano, pues con respecto al piano. claro, Pero si estás tocando solo o con orquesta, nuestras únicas referencias de afinación son nuestras cuatro cuerdas sueltas, claro, que ni siquiera es garantía de que vayan a estar afinadas, pero bueno, claro, ese es otro claro, problema. Pero en todo caso, siempre estar consciente de las cuerdas sueltas. Cada vez que tocas un sol, escuchar cómo vibran los armónicos de la cuerda sol y del re, claro, etcétera. Esa era su gran filosofía, estar estimulando la vibración de las cuerdas sueltas. claro. Ah, muy bien. Eh, ¿Nos podría platicar un poquito cómo fue su relación una vez que acabó las clases con él y regresó a México? Sí, tengo dos anécdotas que me gustaría compartir Ah, con usted. perfecto, perfecto. La primera es, a los 2 años de estar estudiando con él, estaba yo de vacaciones con mi familia en Chile Ujú. y Starker fue a tocar a Chile Ah, muy bien. en esos días y tenía una gira por el sur de Chile y los organizadores de su concierto, de sus giras, supieron que en Chile estaba de vacaciones un muchachito que estaba estudiando con Starker y me contactaron y me preguntaron si estaría yo dispuesto a acompañar al maestro Starker en toda su gira por el sur de Chile, Ah, ayudarle a cargar el cello, hacer el claro. check-in en el hotel, lo que Ujú, se ofreciera. Y bueno, claro que dije que sí. claro. Entonces me pasé una semana solo con Starker viajando en tren por el sur de Chile. Ah, increíble. Maravilloso. Y platicando y conviviendo en los hoteles y cenando con él y tomándonos unos whisky después de los conciertos, etcétera. Ya, Entonces hicimos una linda amistad mucho más allá de la clase de cello. Hablamos de muchas cosas que no tenían que ver necesariamente con la música. claro. Y la otra anécdota sucedió muchos años después, en 1991, cuando yo vivía en Pittsburgh y él vino a tocar con el cuarteto latinoamericano, con mi cuarteto tocamos el quinteto de Schubert. Ajá. Y en el segundo movimiento, en el movimiento lento, hay unas pausas muy largas Ujú. y luego tienes, luego pausa, pausa. No sé si ubicas ese punto, pero es un punto mágico. Y en uno de esos silencios, Starker contó mal y se metió solo, solo. Fue así evidente para todos. Claro. Entonces, cuando acaba el movimiento, mientras la gente está tosiendo, se me acerca al oído y me dice, The man is getting old. Lo cual me gustó la confianza. Bueno, Claro, esas son las claro. dos anécdotas personales que tuve con él. Ya. Ah, muy Y bien. luego seguimos en contacto. Yo le mandaba, cuando sacaba un disco nuevo, se lo mandaba y me lo comentaba. Claro. De hecho, hay una obra que se llama Requiebros de Casado, Ujú. que yo estudié con él y toqué mucho. Y cuando le mandé un disco mío que incluía Requiebros, le llamé por teléfono y me Ujú. estuvo comentando y le digo, y me dice, What can I tell you about Requiebros? That is Ya. your piece. Así Ah, que eso también me gustó. ya. Ya. ¿Cuál es su grabación favorita? Bueno, pues esa es la sonata de Kodai, Opus 8. Ya. Ya, no hay de otra, ¿no? No, ahí sí que no hay otra.
¿Hay la alguien lógica. hay alguien que le esté llegando a esa grabación? ¿O él sigue siendo el rey de esa pieza? Mucha gente la puede tocar bien hoy en día, lo cual antes no sucedía. Ya, Técnicamente no había muchos chelistas capacitados, hoy hay muchísimos que la pueden tocar bien, pero nadie la entiende tan bien el lenguaje húngaro, ya, claro, según yo, como él. claro, claro. O ese disco que tienes detrás tuyo, Popper. Bueno, ese es súper lindo, ¿no? Y Sí, el estilo que le salía increíble, digamos. sí, claro, era su escuela, ¿no? Claro, Húngara. claro, claro. Bueno, maestro, pues muchas gracias